Hola, ¿se me escucha? Sí. Bueno, buenas tardes. Vamos a dar comienzo a la primera sesión de mesas de comunicaciones que lleva por título Prevención de la violencia de género y que de 6 a 7 va a contar con 4 intervenciones. A las 7 habrá un cambio de moderadora de mesa, se subirá mi compañera Matilde Peinado con otras 3 comunicaciones. Bueno, creo que es un tema absolutamente relevante. Hemos estado hablando todo el día sobre cuáles son los instrumentos y las mejores herramientas de prevención de violencia de género y creo que ha salido la palabra formación. Yo quizás como profesora de la universidad que imparte docencia en los grados de educación, grado de educación infantil, grado de educación primaria y en el máster de profesorado, creo que aquí se ha estado hablando mucho de los cursos de formación en CEE a posteriori, pero yo creo que la base pasa por la formación inicial de profesorado en las universidades. Ahí es donde realmente habría que integrar herramientas de prevención de violencia de género. Vamos a empezar con la primera intervención de Rosario Rubio, que lleva por título Intervención en inteligencia emocional para la prevención de violencia de género en jóvenes y adolescentes. Bueno, pues buenas tardes a todas las personas que estamos aquí. Y bueno, como bien ha dicho Tole, mi nombre es Rosario Rubio, yo soy psicóloga y tengo formación en feminismo y en perspectiva de género. Y lo primero que quería dar las gracias que en el eslogan habéis utilizado la palabra feminismo. Os doy las gracias porque considero que todo lo que no se lee, lo que no se escucha, lo que no se ve, realmente parece que no existe. Y enhorabuena. También quería decir que soy concejala de mi pueblo y hasta hace poco era igualdad y reivindiqué que era necesario que quería ser concejala de feminismo. Por lo mismo, porque no quiero que chirríe este término. Considero necesario darle el concepto que realmente tiene. Bueno, pues os comento un poco por qué la intervención en inteligencia emocional. Yo hice en el 2019 un máster de psicología positiva en la UJA y una de las asignaturas era inteligencia emocional. Cuando estudié este concepto y vi todo lo que contribuía el constructo y la capacidad de la inteligencia emocional, a mí me vino, yo siempre en mi cabeza está la perspectiva de género y me vino la importancia que realmente podía tener el educar a nuestros hijos, a nuestras hijas, el educar al alumnado en inteligencia emocional y cómo esta fuese una herramienta para intervenir, sobre todo en la parte cognitiva, de todos los estereotipos y todos los roles que tienen inculcados el alumnado desde pequeño. Entonces, esa era realmente la intención. Yo como tengo poco tiempo, no me voy a parar en todas estas cosas que hemos visto durante toda la mañana, porque realmente la hemos estado viendo durante toda la mañana. Lo que sí, yo decía, yo tengo la idea de esto, pero realmente no sé si estoy bien encaminada. Entonces estuvimos viendo diferentes tipos de estudios que englobaban pues, la violencia de género con la población adolescente y lo que yo iba pensando de todos los pensamientos, los estereotipos, todas las investigaciones que se han ido haciendo, pues sí englobaba, podíamos trabajar en base a la inteligencia emocional para realmente cambiar el concepto y cambiar la mentalidad y la parte más cognitiva de los jóvenes, de la población joven. Bueno, pues por haceros un pequeño resumen de lo que es la inteligencia emocional, pues yo me basé en el modelo de habilidad de Mayer y Salomé. Realmente la inteligencia emocional es un constructo que lo que pretende es la capacidad de percibir la emoción, de comprender la emoción, de regular la emoción y de gestionarla. Entonces yo decía, bueno, pues si enseñamos a nuestros niños y a nuestras niñas a gestionar
y a que conozcan sus propias emociones, y no solamente las propias, porque ahí está la clave, sino las de los demás, pues podrán entender pues, cómo se sienten las niñas cuando la tratan de hipersensible, o cómo se sienten incluso los niños cuando empiezan a llorar y le dicen que una nenaza porque está llorando. Y cómo a raíz del concepto de emoción, la parte empática, la parte más emocional, pues, nos puede ayudar como herramienta para ir cambiando los constructos y los micromachismos en los que viven y vivimos todavía. Esa era realmente pues, nuestra idea. Bueno, pues los objetivos. Nuestro principal objetivo era mejorar la inteligencia emocional y comprobar que esto, a su vez, pues, podía reducir los aspectos, sobre todo cognitivos, de la violencia de género en la población adolescente. Entonces nos planteábamos pues, dos hipótesis. La primera hipótesis pues, se basaría en encontrar las relaciones que existen en distintas variables, como por ejemplo a mayor inteligencia emocional pues, se podía reducir la actitud de los roles sexuales, o a mayor inteligencia emocional, menor número de pensamientos distorsionados de la conducta machista. Y la segunda hipótesis era que la intervención a través del programa de inteligencia emocional pues, disminuiría variables individuales relacionadas con la violencia de género, pues los pensamientos distorsionados que se tienen, las actitudes sexuales, a través, ya os digo, de este aumento de la inteligencia emocional. Nosotras pues cogimos a una población adolescente de tercero y cuarto de la ESO, donde había dos grupos, un grupo experimental y otro grupo control, y dentro de cada, o sea, cogimos un aula de tercero que era un grupo experimental y otro grupo de tercero que era el control, y así con los chicos de cuarto y las chicas. Las edades eran desde los 13 a los 17 años, había un porcentaje, eran 52 niñas y 51 niños. ¿Qué es lo que nos encontrábamos? Pues nos encontrábamos muchas dudas, nos encontrábamos muchos micromachismos que no le daban importancia. Yo porque no voy a seguir el de esto y voy a contar la experiencia, el PowerPoint. ¿Por qué realmente quise hacer esta intervención? Quisimos hacer esta intervención porque yo trabajo mucho con adolescentes, tengo un gabinete de psicología y trabajo, la mayor parte de mi trabajo es con adolescentes. Y cuando ves desde fuera cómo se tratan y cómo normalizan cierta conducta, a mí es que eso es lo que me preocupaba, porque yo decía, ¿cómo pueden normalizar cosas que nosotras ya creemos que no están normalizadas y sí que lo están? ¿Cómo pueden normalizar que un poco de celo es normal porque me quiere mucho? ¿Cómo pueden normalizar que antes de salir con mi amiga le mande una foto a ver cómo voy vestida? ¿O cómo pueden normalizar el control permanente de dónde está, qué está haciendo? Y si no lo hacen, ¿qué es lo peor? Si la pareja en cuestión no le pregunta constantemente dónde está, pues lo ve como un acto de que no la quiere. Todas esas cosas son las que a mí me preocupaban. Yo decía, algo tenemos que hacer para que sean conscientes. Nuestro trabajo fue, durante 10 sesiones, nosotros primero pasamos una serie de cuestionarios, 2 cuestionarios de inteligencia emocional y otro de pensamientos distorsionados, para ver desde dónde partíamos. Luego estuvimos 10 sesiones interviniendo con nuestro grupo experimental. Y luego pues ya pasamos de nuevo los cuestionarios para ver lo que nos encontrábamos. Durante estas 10 sesiones intervenimos mucho pues psicoeducación. Estuvimos las primeras sesiones pues hablando de la inteligencia emocional y haciendo ciertos ejercicios para que se diesen cuenta
de cuáles son las emociones, de que la conocieran a ellos mismos y que también la conocieran cuando la otra persona la esté experimentando, de cómo podían gestionar ciertas emociones dependiendo del contexto y sobre todo también de que comprendiese de que cada emoción tiene su espacio y hay que vivirlo como tal. Cuando ya comprobamos de que realmente podíamos seguir al siguiente paso, pues ya empezábamos a trabajar inteligencia emocional con perspectiva de género, donde metíamos pues ciertas... me acuerdo que metimos un vídeo de vuestra guía de audiovisual donde se trabajaba, Time creo que se llamaba, el corto, donde se trabajaba también pues la importancia de las redes sociales a la hora de los micromachismos. Entonces trabajamos diferentes tipos de talleres en cuestión para la comprensión y para la parte cognitiva de los estereotipos y de los micromachismos. Nuestro descubrimiento fue cuando pasamos la encuesta, bueno, aquí tenemos la escala. El tiempo. Bueno, ya me queda poco. Los resultados. Me voy a las conclusiones. Bueno, las conclusiones que sacamos fueron las siguientes. Que cuando volvimos a pasar los cuestionarios, nos dimos cuenta de que el alumnado que había trabajado sí era consciente, o sea, sí era consciente de lo que era la conducta machista y sí era consciente de lo que son los micromachismos, pero no lo tienen afianzado, no lo tienen afianzado. Yo creo que ese es el grave problema, que hay una gran parte de la población adolescente que sí está, por todo lo que también estamos trabajando y por todo lo que se trabaja dentro de los centros educativos, pero la parte de afianzamiento de esta conducta no la tienen. Entonces, nosotros nos planteábamos, pues, seguir trabajando de forma, creo que también distinta. Tenemos que estar más conectados con los adolescentes para llegarle más de otra forma. Nuestra investigación, pues las conclusiones fueron esas, que sí, que la inteligencia emocional sí era una buena herramienta para realmente cambiar y modificar la parte cognitiva, pero que detrás de todo esto hay que hacer mucho más. Esa es la gran conclusión que yo pude concretar. Y bueno, la futura investigación es seguir trabajando en esta base. Y también nos dimos cuenta que hay que trabajar desde más pequeños, como le hemos comentado también antes. Es que desde infantil tenemos que ir trabajando y no nos pueden decir, bueno, es que con los niños de infantil, ¿qué pueden hacer? Pues se pueden hacer muchas cosas. Porque también otra cosa que nos dimos cuenta es que los niños de tercero tenían conducta machista más afianzada que los niños de cuarto. Entonces vamos a empezar desde la base. Y bueno, si realmente, como tengo poco tiempo, si realmente queréis saber mucho más de la investigación, del material que utilizamos y demás, pues que estoy a vuestra disposición y os dejo por aquí, bueno, el correo, que no lo tengo aquí, que estoy a vuestra disposición, ¿vale? Bueno, pues a continuación Inmaculada Castro va a presentar su comunicación Inteligencia Emocional y Coaching en Secundaria, Prevención de la Violencia de Género. Déjame, Rosario, ¿quieres? A ver. Bueno, pues muy buenas tardes. Intentaré ser clara y concisa, porque breve tengo que ser a la fuerza. O sea que voy a intentar, yo me quedo con todo lo que ha dicho Rosario, ¿vale? Y lo utilizo de introducción porque, bueno, el título de mi ponencia perfectamente, o sea, se acopla a todo lo que ella ha dicho, ¿no? Y ahora yo continúo, casi que yo voy a explicaros el método que utilizamos porque la base científica ya la ha expuesto ella, ¿no? Entonces, mirad, o sea, nosotros hemos utilizado, yo y mi compañera, ¿vale? Este proyecto lo hemos desarrollado al 50%, ella era la encargada de la logística dentro del centro, porque necesitamos, ¿verdad? Necesitamos esa cesión de espacios dentro de los centros para trabajar toda esta
problemática que nos ocupa. ¿Por qué utilizamos nosotros el coaching? Porque, mirad, el coaching es una disciplina de psicología positiva, ¿vale?, que lo que hace es que alinea a un coachee o a una coachee, en este caso, a los adolescentes y a las adolescentes, con un objetivo. Y en este caso el objetivo viene ya impuesto cuando entran en los centros, ¿vale? Ellos tienen el objetivo de aprobar unas asignaturas, unas materias que les permiten pasar de curso. ¿Qué pasa en ese alineamiento con ese objetivo? Que tienen interferencias. ¿Cuáles son las interferencias de los adolescentes y las adolescentes? Pues fijaos, en primer lugar, cuando empiezan una relación de pareja, ¿no? Ya hemos visto cómo para estas edades una relación de pareja es lo más. ¿Qué viene después? En segundo lugar, pues en segundo lugar vienen las relaciones con los iguales, ¿vale? Las relaciones con amigos y amigas. ¿Qué viene después? Viene la familia. Si hay que enfrentarse a algo en esta etapa, nos enfrentamos a la familia, ¿no? Porque, bueno, porque tenemos que mostrar, tenemos que abrir nuestro espacio, tenemos que mostrar que nos estamos desarrollando como personas y tenemos que empoderarnos. Entonces, si nosotros incluimos la violencia de género, incluimos la coeducación, incluimos de manera aislada, ¿vale?, a ellos les suena pues como una clase más. Habéis venido aquí, hemos hablado, nos habéis contado, feminismo, algo súper reiterativo, ¿verdad?, que ya muchos oyen, bueno, pues como hay un poco de eco y tal, vamos a terminar la clase, nos vamos a distendir, porque al final esto ni nos va a preocupar para estudiar, ni nos va a ocupar espacio después. Y entonces, bueno, pues lo dejan pasar un poco. ¿Qué pasa con el coaching? Pues que tiene unas herramientas, tiene unas figuras, trabajamos con un método, ¿no? Y eso hace, bueno, pues que ellos empiecen a plantearse, ¿verdad?, desde dentro lo que son las relaciones de pareja, lo que es la violencia de género y lo que son las emociones que se producen en esas relaciones, ¿no?, como ha explicado Rosario. ¿Qué hacemos nosotros? Pues la estructura del proyecto nuestro son 9 sesiones, una por mes del curso académico. En la primera sesión les explicamos lo que es el proyecto, de dónde ha salido, quién lo ha gestionado, quién soy yo, por qué estoy allí, de qué vamos a hablar. Les hago una introducción de lo que es la inteligencia emocional, de lo que son las emociones, ¿vale? Los sitúo en ambiente. Entonces, en la segunda sesión planteamos la estructura del proceso de coaching, ¿verdad? Y les planteamos que ellos están allí para aprobar, al margen de que se relacionen, al margen de que hagan nuevas amistades, al margen de que conozcan a su pareja, ellos están allí para aprobar, ¿verdad? Y se tienen que elaborar un plan de acción que les facilite ese aprobado, ¿no? Y luego les vamos a enseñar a gestionar esas interferencias. En la tercera sesión les hablamos del miedo y aquí es cuando empezamos con la coeducación. O sea, explicamos lo que son cada una de las emociones, cómo se producen y cuáles son las consecuencias de las emociones. O sea, una emoción es una reacción a algo externo o a algo interno que viene de nuestras vivencias. ¿Qué pasa? Que en cada sesión, una vez que les hemos explicado lo que son las emociones, lo que es esa emoción en particular, lo que produce esa emoción, lo que en muchos casos, porque si hablamos del miedo, el miedo o te hace huir de determinadas situaciones o te paraliza, ¿verdad? Y no eres capaz de reaccionar a una situación. Imaginaos, aquí vamos a hablar solo de 5 emociones básicas, porque para el temario que tiene este proyecto, el tiempo que tenemos dentro del centro es como el que yo voy a tener aquí ahora para explicaroslo, ¿no? Pero lo que quiero es que, bueno, que tengáis esa pincelada de lo que es el proyecto y de cómo hemos trabajado en los centros esta materia. Entonces, ¿cómo nos hemos ido a la coeducación? ¿Qué te produce miedo en tu relación de pareja? ¿Vale? ¿Y qué te produce miedo en tu relación de pareja a las chicas y qué te produce miedo en tu relación de parejas a los chicos? La inseguridad, el miedo a perder a mi pareja, el miedo a que, bueno, a que salga mal, el miedo a que sea machista, ¿verdad? El miedo a que ejerza sobre mí control. O sea, ya estamos introduciendo de entrada unos miedos a los chicos y a las chicas que hay que gestionar, ¿verdad? Porque ellos ya vienen con una, bueno, pues con una distancia, ¿no? Ya empiezan a marcar una distancia que es bueno, que hay que marcarlas, ¿no? Porque lo que no podemos es dejarlos que se tiren de cabeza a una relación que en muchos casos ya vemos cómo acaba, ¿no? Entonces, gestionamos
el miedo dentro de la pareja, gestionamos la alegría en la siguiente sesión dentro de la pareja y volvemos a la sesión de coaching, ¿verdad? En la siguiente sesión lo que hacemos es un feedback de todo esto que hemos trabajado, de cómo va su plan de acción en relación a ese objetivo del que no nos podemos olvidar, que es el que tienen ellos dentro del centro, y seguimos con la ira. ¿Qué te produce ira en relación a tu pareja? Bueno, imaginaos, ¿no? O sea, la ira para ellos es la emoción que más les rechina, ¿no? Que más les causa, bueno, pues inquietud, que menos controlan. ¿Qué pasa con esto también? Que además les estamos dando herramientas a ellas para que gestionen sus emociones y a ellos para que gestionen sus emociones, ¿vale? Nosotros aquí, o sea, yo, muchos de vosotros, muchas de vosotras, os aseguro que habrá momentos en los que sintáis emociones que no sepáis controlar, muchas situaciones en la vida que no vais a saber enfrentar porque, bueno, porque no os lo habéis planteado. Entonces, seguimos así hasta el final, ¿vale? Porque os quiero explicar, bueno, el final del proyecto porque habíamos hablado de que no tenía mucho tiempo. ¿Personal que se necesita para este proyecto? Bueno, pues se necesita una persona, un coach, en este caso yo soy coach. No lo he dicho al principio, yo soy ingeniera, he trabajado muchos años en la construcción. Y bueno, y de estas veces que no sabes cómo llegas a las situaciones, acabé trabajando con asociaciones de mujeres. O sea, imaginaos vosotros, yo pasé de un mundo mayoritariamente de hombres a un mundo mayoritariamente de mujeres, ¿no? Entonces me vi, o sea, que pude analizar lo que es el mundo de los hombres y lo que es el mundo de las mujeres. ¿Y qué pasó una vez que empecé a trabajar en los centros? Que bueno, tuvimos una sesión, como antes ha comentado Chari también, en la que hay cosas que marcan un hito, ¿vale?, en tu desarrollo profesional y dices, bueno, aquí hay que hacer algo. Nosotros, ya termino porque agoto el tiempo, yo y otra compañera tuvimos una sesión en la que hablábamos con chicos y chicas de primero de eso, sobre las primeras relaciones sexuales. Cuando nosotros empezábamos a hablar, bueno, ellos, eso que hemos hablado ya antes aquí, de que la pornografía es su libro de información, eso es habitual, ¿no? Uno de ellos me dijo que de dónde iban a sacar ellos la información, pues de Internet, como diciéndome, que pareces tonta, o sea, ¿cómo te planteas esas cosas a estas alturas? Pero lo que más nos rechinó, ¿verdad?, que aquello fue como, hay que hacer algo, fue un chico que hablamos de, bueno, de la primera relación, del miedo que tienen las chicas a esa primera relación, ¿no? O sea, porque para ellos es como que, pero para ellas es, oye, vas a invadir mi cuerpo, ¿no? No sé si eso duele, si no duele, si, ¿verdad?, si vas a ser bruto, si vas a ser capaz. Y uno de ellos ya, porque el coaching al final lo que busca es que la persona te diga realmente lo que piensa, ¿no? Porque tú lo que quieres es saber es realmente lo que piensa para luego plantearle si ese pensamiento es correcto o no, ¿no? Y si debe cambiarlo. Y ya llegó un chico que dijo, bueno, es que ya totalmente relajado y tal, y ya se lo había planteado y tal, y dice, bueno, pues, ¿qué pasa? O sea, si no quiere, pues la violo. O sea, aquello fue como, pero es que realmente lo piensan. O sea, para ellos la violación ya es como que esto hay que hacerlo, tenemos que hacerlo la primera vez porque luego ya vamos a entrar en ese tipo de relaciones porque va a ir a más, pero la primera vez nosotros los chicos sabemos que para vosotras cuesta trabajo y esto lo tenemos que adelantar ya, ¿no? Y la violo y la violación ya se convierte en algo normalizado, vamos. La violación ya para ellos es te obligo porque ese primer momento hay que pasarlo y ya nos relajamos como pareja. Entonces eso a mí realmente me impactó, al igual que otra chica en la misma clase. Ella ya se había planteado lo que son las botellonas, lo que son los sábados por la noche, lo que es la primera relación, el miedo del que antes os he hablado, y ella dijo, bueno, yo es que sé que la primera vez que yo lo haga, yo voy a estar borracha. O sea, como ella ya había buscado una herramienta, ¿no?, para buscar relajarse en ese momento que le daba miedo y que le parecía muy duro, ¿no? Entonces, eso a mí, realmente, a mi compañera, a mí nos impactó y dijimos, tuvimos que hacer algo, tenemos que hacer algo. Y hemos llegado aquí a decir, bueno, les vamos a explicar, vamos a darles pinceladas de lo que pasa en sus cabezas y en sus cuerpos en relación a esos estímulos que les llegan. ¿Qué pasa? ¿Por qué tienes celos? ¿Cómo puedes controlar esos celos? Ese control que tienes que ejercer sobre la otra persona para que no provoque reacciones en ti. O sea, tú no puedes cambiar a la otra persona para que no provoque reacciones en ti. Tú tienes que cambiar
tus reacciones ante esas situaciones que provoca la otra persona, ¿no? Y ya para terminar, os hago una referencia a Erasmo de Róterdam, hace 500 años, ¿verdad?, que hablaba de la locura como una herramienta que desarrolla el ser humano para ser capaz de atravesar ese tránsito, ese camino, ¿verdad?, que es la vida aquí en la Tierra, que muchas veces nos plantea situaciones muy duras y muy difíciles. Entonces, él la acompaña, él pone a sus padres como las riquezas y la juventud, que perfectamente nos los traemos a la época en que nos ocupa y tienen cabida totalmente, ¿no? Y él las acompañaba fijaos, habla del hedonismo, habla del olvido, habla de la adulación, habla del placer. Y bueno, yo no he leído Elogio de la locura, pero la verdad es que es digno de por lo menos reseñároslo para que tengáis esa información. Y deciros que, bueno, hablamos de Erasmo de Róterdam hace 500 años y nos lo traemos hoy y nos sirve en igual medida. Terminar con esto, daros las gracias y para defender mi proyecto, ¿verdad?, comentaros que el 40% aproximadamente no llega, ¿vale?, de los jóvenes que tenemos en nuestros centros van a terminar sus estudios. Algunos llegarán a la universidad, otras no llegarán, se quedarán en una formación profesional, se irán quedando por el camino. Pero lo que sí tenemos que tener clarísimo es que la gestión de sus emociones les va a hacer falta al 100% de la población, al 100% de los chicos, al 100% de las chicas. Y quiero cambiaros ya para terminar, y no soy capaz de terminar con la última diapositiva, ¿verdad? Pero al 100% de esos chicos y de esas chicas que tenemos en los centros les va a hacer falta aprender a gestionar sus emociones para sus relaciones de pareja, para sus relaciones personales, para sus relaciones laborales, para sus relaciones sociales y, por supuesto, ¿verdad?, crear esas familias que seguro que la mayoría, y no hablo de familias de padre y de madre con hijos, hablo de familias como equipos de convivencia, ¿verdad? Vamos a hablar de familias formadas por personas del mismo sexo, de diferente sexo y de muchos ámbitos, ¿no? Pero sí que es verdad que cuando entran los hijos y las hijas en juego, tenemos que tener claro que una relación de pareja se puede terminar, y eso hay que empezar a educarlo desde la infancia, que una relación de pareja se puede terminar, pero que una relación de familia, cuando hay hijos y cuando hay hijas, no se puede terminar nunca. No les podemos robar a los hijos y a las hijas ese amor por un padre o por una madre o por dos madres o por dos padres. Así que muchísimas gracias por vuestra atención y con esto doy por terminada mi intervención. Bueno, a continuación van a intervenir Ana Oliva e Isabel Zamudio con una fantástica experiencia que se llama Red de Enlace de Confianza para la Prevención de la Violencia de Género en las Relaciones de Pareja Adolescentes. Os ruego, por favor, que os ajustéis a los 10 minutos porque llevamos atraso acumulado y me dicen desde la organización que todavía queda otra mesa más. Así que, por favor. Queremos estar de pie mejor y vale. Os vamos a dar la espalda. Disculpad. Bueno, nos vamos a presentar. Yo soy Ana Oliva Sánchez, orientadora del IE Fray Bartolomé de las Casas. Y yo soy Isabel Zamudio, soy profesora de lengua del IE Fuente Nueva de Morón de la Frontera. Muchas gracias. Bueno, y nos hace mucha ilusión estar aquí ahora para compartir esta experiencia que traemos, una experiencia que hemos estado llevando a cabo durante 10 años. Fue en el 2010 cuando Isabel me hace una llamada y me propone si quiero hacer el proyecto de coeducación, el plan de igualdad entre hombres y mujeres del instituto, de forma coordinada con su instituto. Desde primera hora le dije que sí. Y ampliamos esta invitación al tercer instituto público, profesor José Antonio Carrillo Salcedo, de Morón de la Frontera. Entonces, pues, desde el 2010 hasta el 2020 hemos estado desarrollando encuentros intercentros entre el alumnado de todas las barriadas de Morón de la Frontera, no solo en plan de igualdad, en terreno de igualdad, sino también convivencia. Hacíamos actividades dentro de cada instituto a lo largo de todo el curso y los encuentros intercentros. Era una experiencia muy enriquecedora. Trabajábamos
la violencia de género, las relaciones de pareja, que es la experiencia que traemos aquí ahora. También el Día Escolar de la No Violencia y la Paz, incluso nos íbamos a la calle, invitábamos a los colegios y sobre todo también el 8 de marzo, que ahí teníamos siempre la colaboración del Centro Municipal de Información a la Mujer. El principio era un trabajo colaborativo, crear una red de apoyo en la localidad para trabajar la coeducación en los centros. De manera que esto nos hacía, al menos a mí personalmente, sentir que no estaba sola. Tenía el apoyo y ya las experiencias eran más enriquecedoras. Y bueno, pues en esta ocasión nos vamos a centrar solo en una de las actividades, porque si no aburriríamos si queremos contarla toda, que es la formación de una red de enlaces de confianza para la prevención de la violencia de género en las relaciones de pareja. Vale, pues bueno, ¿cómo se nos ocurrió a nosotras, hablar en femenino, el señor me ha salido, cómo se nos ocurrió a nosotras esta formación que íbamos a plantear en el alumnado de nuestros centros? Pues lo primero que pensé es contárosla, pero después dije no, voy a ser más ambiciosa, voy a intentar que la sintáis. Así que, por favor, si me hacéis un poquito, respiráis profundamente un par de veces, entornáis la mirada, la espalda recta, los hombros relajados, ¿vale? Y quiero que conectéis un momentito, conectad con qué os ha traído hasta aquí, qué motivación, qué ilusión os ha traído hasta aquí, hasta este congreso y qué representa para vosotras y para vosotros estar aquí hoy y ahora, ¿vale? También quiero que veáis eso, pues si algo que hayáis recibido a lo largo del día de hoy, que visualicéis algo concreto que lo vayáis luego a utilizar en vuestra vida cotidiana, en vuestros centros, en vuestros estudios, en vuestros trabajos, en vuestras investigaciones. Y desde ahí entenderéis que cuando nosotras accedimos a toda esa formación, a todo ese mundo del feminismo, de la prevención de violencia de género, pues decíamos, esto es maravilloso y lo tenemos que llevar a nuestro alumnado. Y así decidimos crear la figura del enlace de confianza y también con todo lo que recibíamos, toda la información que leíamos, pues elaborar unos cuadernillos que luego os enseñaremos. Y la figura del enlace de confianza la va a explicar Ana. Bueno, pues sentíamos un poco de... era desolador, ¿no?, ver cómo no podíamos intervenir en casos que se daba de inicio de violencia machista en las relaciones de pareja por desconocimiento. Entonces se nos ocurrió crear la figura de experto en cada grupo de tercero, cuarto de la ESO y FP básica. Elegíamos un chico y una chica de cada grupo y le dimos una formación en violencia de género. Y que tenía que tener unas cualidades que para eso hacíamos una jornada de un día entero y bueno... Voy a explicar cómo es la fase, ¿no? Primero teníamos que hacer una fase de selección. ¿Qué alumnado iba a ir a esa jornada? Pues era un alumnado que, como ha dicho Ana, era de tercero y cuarto de ESO, que es la edad en la que empiezan a tener relaciones sexuales. Bueno, algunos antes, pero más o menos, ¿no? La mayoría. Y entonces, pues podían encontrarse con estas situaciones. Era un chico y una chica por paridad y tenía que tener un perfil de habilidades emocionales, de escucha activa y eso, desde luego, con el apoyo de los tutores y tutoras y también de la orientación, del departamento de orientación de cada centro. Hacíamos una reunión con las familias para informarles de que esos chicos y esas chicas iban a faltar un día a clase. Luego montábamos la jornada, que era la fase 2, que ella la va a explicar cómo era la jornada. Y la jornada era una jornada de formación y convivencia, algo similar a lo que estamos viviendo hoy. Por último, ese chico y esa chica de cada clase, no es por último, perdón, es la tercera fase, que estoy un poquito nerviosa. La tercera fase, ese chico y esa chica tenían que ser difusores a su vez en sus propias clases
de lo que habían aprendido y de lo que habían asimilado. Y así estamos hablando de la relación entre iguales, se ha hablado aquí hoy, ¿no? Que ellos escuchan más a sus iguales en la adolescencia que a los adultos, ¿vale? Y luego, la fase cuarta es la de supervisión. Y entonces teníamos reuniones periódicas con ellos y ellas para ver si habían detectado, cómo estaba el ambiente, cómo era el clima y qué resultados había habido, un seguimiento. Bueno, pues elaboramos estos cuadernillos como soporte teórico para la jornada, que a su vez es el cuadernillo 1, lo vamos a mostrar ahora en un vídeo, y el cuadernillo 2. Entonces, aquí en el primero, sobre todo son las características básicas de qué es la violencia machista, el ciclo de la violencia, cómo romper, señales de dominio, lo mínimo que tienen que saber, que no es para no normalizarlo, ¿no? Los celos, el control. Esa era una parte teórica y después la jornada era vivencial y teórico. Teórico con el cuadernillo, sobre todo, de la violencia de género, y qué es el enlace de confianza. ¿Qué les pedíamos a este alumnado seleccionado? Pues queríamos que fueran las personas que nos abren al grupo, a esta problemática existente que quizás nosotras no llegábamos. Y a su vez que contaran sus propios compañeros contaran con ellos o con ella y sirviera de acompañamiento. Queríamos diferenciar la figura de mediación, no queríamos formar a mediadores, porque no consistía en que ellos o ellas intervinieran en la violencia de género, sí de acompañamiento, de prevención, detección y acompañamiento. Y en su caso, cuando nos llegaba a nosotras, de derivación al Centro Municipal de Información a la Mujer. Y la jornada fue evolucionando a lo largo de los cursos con la formación que recibimos las dos en terapia gestal. Nos dimos cuenta que las emociones, el cuadernillo trata las emociones, trata la escucha activa, trata la comunicación activa, pero sobre todo vamos a hacerlo de forma vivencial. Vamos a dar la teoría, pero también la experiencia, y dejábamos espacio al sentir de cada uno de ellos y de ella. Y sobre todo los silencios eran fundamentales. Entonces, bueno, ¿cómo estáis? ¿Cómo os sentís? ¿Qué os resuena lo que estamos hablando? Con todo lo que estamos tocando. Ana, no tenemos tiempo y ¿Sí? Y sobre todo lo que hacíamos era escuchar. Y por último vamos a ver los vídeos que duran 1 minuto cada uno, ¿vale? Este es el cuadernillo y no sé si hemos dicho, y estamos obligadas, que el cuadernillo al principio era una fotocopia y gracias al Pacto de Igualdad por la prevención de violencia de género, con esa subvención pudimos hacer este formato que es muy bonito. Y las jornadas tenían dinámica, ¿veis? Que eran de escuchar, no era solo de teoría. Habilidades para la escucha activa, cómo acompañar a la compañera que sufre violencia de género. Y ahora, lo que os vamos a poner ahora son fotografías de la primera jornada que hicimos allá en el 2010 y la última jornada en el 2020. Vale.
Muchas gracias. Muy bien, gracias. Muchas gracias. Bueno, y ya a continuación, Celia Nevado, que va a presentar una comunicación que se llama Trabajando la masculinidad en positivo con los centros educativos, una experiencia de prevención de violencia de género entre adolescentes. Vale, no sé si se ve bien ahí porque teníamos un problema con la presentación. No soy Celia, lo siento. ¿No? Celia Nevado es la directora de los programas en los que yo trabajo. Ella no ha podido estar esta tarde, pero bueno. Mi nombre es María José. Yo tengo un problema y es que hablo mucho y hablo muy rápido y voy a intentar, como además vamos más del tiempo, dejaros como 2 o 3 ideas básicas porque yo podría estar hablando del trabajo que hago y del gran equipo con el que comparto el trabajo que hago y queremos daros esas herramientas básicas para que las podáis utilizar y colaborar con vosotros y vosotras en vuestros centros educativos. Podría estar aquí 7 horas hablando perfectamente, una jornada sola para nuestros programas, pero voy a intentar hacerlo lo más breve posible de cara también a que, aprovechando que soy la última de este bloque, os llame la atención y que nos queráis llamar, que queráis entrar en nuestra página web, ver qué hacemos, que nos pidáis orientación y que si incluso alguna persona, que no lo sé, de las que estáis escuchándome ahora, ha estado con alguno de mis compañeros o compañeras en alguno de los talleres que damos en institutos o centros educativos o de las formaciones que hacemos a profesionales, pues que levanten la mano, por favor, y comparta su experiencia porque lo podríais explicar mucho mejor seguramente que yo, ¿vale? Vale. El origen de nuestro programa. Yo voy a saltarme muchas de estas cosas, ¿vale? Trabajo, como os decía antes, en la Fundación Márgenes y Vínculos. Nosotras llevamos en Andalucía varias cosas, ¿no? Múltiples. Pero a lo que yo me dedico fundamentalmente es a 2 programas, ¿vale? Desde el 98 la Fundación lleva un programa de intervención con menores que ejercen violencia física, psicológica y o sexual. Es un programa gratuito, financiado por el IRPF, y digo lo de gratuito porque muchas veces los casos no nos llegan, atendemos a chicas y a chicos desde los 10 a los 17 años, muchas veces los casos no nos llegan porque no se conoce el recurso y muchas de las veces cuando nos coordinamos nos pueden derivar cualquier tipo de recurso público, entidad y demás, cuando decimos a lo que nos dedicamos la gente se sorprende, ¿no? A pesar de que es un programa con mucha trayectoria, como os digo, desde el 98, ¿no? Os hablo de este programa porque además es de mis favoritos, aunque algunas veces cuando hablamos de que trabajamos con los chicos o las chicas malas, a la gente le cuesta un poco entenderlo, pero bueno, a mí me parece apasionante y no debemos de olvidar que somos más que lo que hacemos y que igualmente son menores y que tienen toda la vida por delante, ¿no? Para poder ser grandes personas y hacer grandes cosas. Pues de ahí nos viene un poco la demanda o la necesidad de trabajar de forma específica con aquellos chicos que ejercen o empiezan a ejercer violencia de género, porque veíamos que era una necesidad el trabajar de forma específica a nivel terapéutica con ese tipo de conductas para evitarles el día de mañana tener una relación conflictiva, unas conductas violentas o incluso en un momento determinado una medida judicial o una condena por privativa de libertad. Y obviamente el trabajo con las chicas, ¿no? Y con las profesionales y con las familias. Y de ahí es de donde decidimos, aunque luego nos pilló en plena pandemia y fue un poquito más complicado, trabajar. Aquí tenéis la motivación, ¿no? Obviamente se ha estado hablando durante todas las jornadas de las grandes cifras de violencia de género entre adolescentes, de los casos de violencia de género en los que hay en la población adulta, en los que hay antecedentes de conductas violentas en la adolescencia o en la preadolescencia. El tema de la pornografía, yo he de decir que a nivel individual estoy muy contenta con que se haya abordado hoy porque es mi tema favorito y en los talleres, que ahora os voy a decir qué es lo que hacemos, lo abordamos siempre. Entonces, de ahí, de la intervención terapéutica que hacemos con los chicos y las chicas en el programa de chicos y chicas que ejercen violencia, vimos la necesidad de trabajar de forma específica la violencia de género, desde la prevención, obviamente, desde la detección y desde la intervención, porque es necesario trabajar con la otra parte, porque es necesario saber por qué la otra parte hace lo que hace, ¿no? Y cómo reaccionamos además el resto de personas ante lo que hace esa parte. Algunos datos que me los voy a saltar y así os animo además a leer la comunicación que seguramente estará publicada. La parte de la justificación también me la voy a saltar, pero sí que os quiero decir qué hacemos. Por eso os decía que quizá alguna persona del público nos conozca, quizá no a mí, pero hacemos capacitación a profesionales y a familias. Además, el COVID nos ha obligado a modernizarnos, aunque nosotros siempre estamos intentando
nosotras y nosotras adaptarnos, ¿no?, a las nuevas tecnologías y a las plataformas digitales y todo lo demás. Y hemos hecho formaciones para profesionales en todos los ámbitos y además lo hemos hecho también en el ámbito educativo y ha tenido una gran demanda, por eso quiero ir a parte de resultados, pero estamos dispuestos y disponibles, yo siempre termino así mis sesiones terapéuticas, estamos dispuestas y disponibles, todas las personas del equipo, para hacer cualquier cosa que necesitéis, porque entendemos que tenéis una labor muy importante desde los centros educativos y que algunas veces no podéis hacer todos todo y que obviamente no se puede hacer de cualquier manera, ¿no? Y también comentaros que ha salido hoy esa versión del turronero que decía antes Carmen, de voy, doy un taller y me voy. La ventaja que tienen nuestros talleres, o por lo menos el enfoque que nosotros le damos a esa parte de la prevención, es que ofrecemos un mínimo de 2 sesiones, y digo un mínimo porque es obligatorio hacer ese mínimo de 2 sesiones, o un máximo de 5, y obviamente antes de llevar a cabo esas sesiones con el alumnado, tenemos coordinación con la persona que nos demanda desde el centro educativo esa formación, esos talleres, para ver qué es lo que quiere el alumnado, qué demanda es la que hay, cuál es la necesidad, la edad, qué es lo que consideran que es más necesario o que se ajusta más a la problemática de su centro o a las necesidades de su grupo, porque vosotros y vosotras sois los que más sabéis de lo que tenéis en vuestras clases, de cuál es la demanda, la necesidad. Y a partir de ahí siempre hacemos asesoramiento a los profesionales, siempre ofrecemos formación a los profesionales del centro educativo, de cualquier departamento, nos da igual de dónde venga, y por supuesto a las familias. Antes comentaba una persona, ha preguntado, no sé si estará en la sala, qué hacer con esas familias que algunas veces cuestionan un poco, ¿no?, este tipo de intervenciones. Nosotros incluso hemos llegado a facilitar el material que utilizamos y que diseñamos de forma específica en colaboración con las personas del centro educativo, que además siempre os pedimos que estéis, si es posible, en el desarrollo, ¿no?, de las sesiones y del taller, porque resulta mucho más enriquecedor, y que aportéis esa parte y que las familias conozcan qué es lo que hacemos y cómo lo hacemos, porque el desconocimiento al final es lo que genera el miedo. Si yo explico qué es lo que voy a hacer, resuelvo las dudas que pueda haber en un momento determinado de cómo lo voy a hacer o qué información es la que voy a dar, pues el miedo desaparece, ¿no? Vale, os voy a poner directamente, aunque lo tenéis, cuáles son los resultados. Y os lo digo porque estamos muy contentas y muy contentos por los grandes datos, aunque os pueden parecer quizá pequeños, teniendo en cuenta la dotación económica del proyecto y que además era su primer año con el tema COVID de desarrollo, ¿vale? Hemos dado talleres y hemos formado parte de centros educativos. Bueno, hemos intentado abarcar en toda Andalucía, pero sobre todo hemos llevado a cabo los talleres en Almería, Málaga y Sevilla. De hecho, aquí está mi compañera María, que es la impartidora de talleres experta en Almería. Si hay personas de Almería, ella es la que da los talleres allí. Mi compañero Fran, que está conmigo en Sevilla y lleva la parte de Córdoba también. Y en Málaga, que la compañera Claudia no ha podido estar, pero es la persona que da. Y son 1.623 adolescentes, preadolescentes, los que han disfrutado, para mí, obviamente, de estos talleres. De hecho, digo, han disfrutado. Hemos presentado también un póster que espero que se pueda ver porque hemos recogido una parte cualitativa de lo que nos dicen de la valoración, tanto previa, porque recogemos algunas veces sus opiniones, ¿no?, sus preguntas y sus necesidades al respecto, como la valoración que nos hacen después de haberla impartido, ¿no? Y hemos formado a 225 profesionales de toda Andalucía en formaciones especializadas en violencia de género en la adolescencia, porque una de las cosas fundamentales para trabajar no solo la detección y la intervención, sino la prevención, es conocer el fenómeno de la violencia de género en la adolescencia. Cuando nosotros llegamos algunas veces a dar los talleres a los institutos y tú preguntas, ¿no?, por la violencia de género, se conoce la teoría, pero en el imaginario de la adolescencia no está la violencia de género como tal, porque si tú preguntas, ninguna chica se identifica como víctima de violencia de género y ninguno de nuestros chicos se identifica como victimario, obviamente. De hecho, cuando preguntamos qué conocen de la violencia de género, en su mente la idea que está es la de una mujer adulta y la de un hombre adulto. No ven esa parte, no la identifican en la preadolescencia o en la adolescencia, ¿no? Y, por supuesto, ya no os cuento de lo que nos dicen de la pornografía, ¿no?, y de la sexualidad, obviamente. Esa parte la trabajamos. Hacemos las sesiones de forma específica, como os decía, tanto a nivel de contenido como a nivel de metodología. Y nos adaptamos, hemos tenido incluso la gran suerte de poder llevar a cabo nuestro trabajo en un centro de internamiento para menores que cumplen medidas judiciales, con un grupo de chicas y con un grupo de chicos. También nos han llamado de centros de protección, etcétera, etcétera.
Así que estamos muy contentas. Limitaciones y puntos fuertes. Resulta difícil la detección de indicadores de riesgo para la intervención terapéutica o la prevención secundaria con los chicos, por lo que os decía, normalmente un orientador o una orientadora o una profesora de matemáticas difícilmente, aunque vea indicadores de violencia de género en la adolescencia, sabe qué hacer, o si lo hace, sabe si lo está haciendo bien, o ni siquiera sabe a quién se tiene que dirigir, porque es verdad que hay muchos recursos que trabajan violencia de género, pero la mitad quizá ni siquiera se conozcan. Nosotros ofrecemos esa opción. También orientamos en esa parte de qué hacer, tanto con la parte de la chica, como con la parte del chico, como con la familia y a nivel profesional, ¿vale? Aunque se han identificado casos susceptibles de ser atendidos, los adolescentes muestran reticencias para participar en la intervención, obviamente. Yo siempre pongo el ejemplo cuando doy las formaciones, no sé si aquí, supongo que sí, ¿no? Habréis sido víctimas de alguna situación de violencia o habéis sentido como tal en vuestra vida, ¿no? Lo complicado que es algunas veces el contarle a alguien, por mucha confianza que tenga, o sea, tu propia madre, que te ha pasado algo de lo que has sido víctima. Pues imaginaros lo contrario, sentarte delante de alguien, da igual que sea tu madre, un psicólogo o quien sea, a decirle sí, yo ejerzo violencia de género. No obstante, ya tenemos algunos casos que están siendo atendidos desde nuestros recursos y he de deciros que normalmente nos trabajamos mucho la motivación, obviamente, y que os sorprendería quizá no sé cómo llamarlo, el establecimiento del vínculo, ¿no?, terapéutico que tenemos luego con estos casos y las grandes posibilidades que hay de que luego esos chicos acaben teniendo relaciones sanas. En fin, para eso, fundamentalmente, y es la última parte que yo quería decir, ha sido fundamental el trabajo de motivación y coordinación realizado con los centros educativos y con los recursos desde el ámbito social. ¿Qué podemos hacer más? Obviamente nosotras nos ofrecemos para todo lo que necesitéis. Queremos acercar además y que se conozca el programa de intervención con chicos que están empezando a ejercer o que ejercen ya violencia de género, porque creemos que es fundamental trabajar con ellos a edades tempranas, como decían antes y se ha venido repitiendo durante toda la jornada de hoy. Cuando tienen 14 llegamos un poco tarde, es mucho más fácil hablar de relaciones sanas y placenteras y satisfactorias cuando tienen 11, cuando tienen 9, depende, ¿no? Se puede controlar además, se puede contar así con la perspectiva y colaboración de las y los docentes. Como os decía, vosotros y vosotras sois quienes más conocéis de vuestro centro educativo, de vuestro grupo, de las necesidades que tienen, de cómo son esas familias, de qué recursos hay, de cómo hablan vuestros chicos, de cómo hablan vuestras chicas, de cómo se relacionan, de qué les gusta. Hay más de un camino diferente en la construcción de la masculinidad. Debemos ayudar a los chicos a expresarse con total libertad, al margen de lo que dictan los roles y mandatos de género. Muchas veces son así porque no saben ser de otra manera. Y la idea básica es que enseñar desde el buen querer a quererse bien. De hecho, nuestro Instagram, y os animo a que lo veáis, porque ahí es donde colgamos muchas de las cosas que hacemos y de cómo las hacemos, se llama Quiéreteme Bien. Muchas gracias. Pues muchas gracias. Yo creo que como vamos mal de tiempo, vamos a terminar las 3 comunicaciones, que mi compañera suba que va a moderar las otras 3 comunicaciones y ya si queda tiempo al final, pues se hacen preguntas. Creo que es más operativo, ¿no? Sí, los 10 minutos ya lo hemos dicho, pues si no importa.